Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más y recibir el día de hoy a un buen amigo, un árbitro, ya lo conocerán, ya vieron su nombre, pues Alfredo Peñalosa. Alfredo, me da muchísimo gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación y por platicar con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Alfredo, pues vámonos poquitos años atrás. ¿Cómo fue la infancia de Alfredo Peñalosa? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, pues mi infancia la viví en un pueblito apartado del estado de Guerrero que se llama Guayameo. De allá son mis papás, incluso de allá también es mi esposa, ¿no? De allá la conocí, obvio muchos años después, pero bueno, yo viví allá mis primeros 8 años. Allá crecí, ahí hice el kinder y estuve hasta primer año de primaria. Ya después mis papás se vinieron a México porque pues allá no había, la verdad, mucho progreso, estaba muy lejos, muy apartado de la civilización, ¿no? De acá de México. Entonces en el pueblo solamente teníamos hasta primaria, ¿no? Después ya con los años metieron secundaria, ahorita hay preparatoria y ya hay incluso una universidad, aunque tiene algunos problemas, pero bueno, tiene, me parece que dos carreras, y pues bueno, poco a poco ha ido creciendo el pueblo, pero en aquel tiempo solamente teníamos primaria y pues la verdad mi papá nos sacó de allá pues quería que nosotros estudiáramos, que progresáramos y que pues tuviéramos un futuro mejor, ¿no? ¿A qué te gustaba jugar de niño? Mira, me acuerdo que jugábamos pues mucho a las canicas, ¿no? Pero también evidentemente jugamos fútbol, voleibol, básquetbol ahí en el kinder y luego pues en la primaria. ¿Tienes hermanos? ¿Tus hermanos también se dedicaban a algo al fútbol? ¿Querían jugar fútbol o algo así? Sí, claro, mira, yo tengo 5 hermanos, 4 son varones y la más pequeña es mujer. Yo soy el mayor de mis hermanos y pues sí, mira, mis hermanos, sobre todo los 2 que siguen de mí, jugaban fútbol. Alejandro, que es el que sigue de mí, él sí jugaba muy muy bien, pero pues ya sabes, de repente pues falta de oportunidades y demás, no pudo trascender y pues bueno, yo creo que yo jugaba pues bien, pero pues a nivel de ahí de la cuadra y nada más. Y ya, y pues otro de mis hermanos, Rafael, le gustaba el fútbol americano, el básquet y nada más. Pero eso fue como que lo más que llegamos a hacer, de estar ahí en las selecciones quizá de nuestras escuelas y nada más. Oye, en esas cascaritas de la calle, de la cuadra, que ya muchas se han perdido, ¿no? Por la actualidad de la inseguridad del país, lo que sea, se ponían buenas, ¿no? Esas cascaritas eran prácticamente gol gana y aunque fueras perdiendo, el que metía el gol ganaba, ¿no? No tienes problema. Sí. Mira, me acuerdo que primero jugábamos ahí los chavitos de la cuadra, ¿no? Después, oye, pues que vamos a hacer un equipo para jugar con los de la otra cuadra y luego que contra los de la otra colonia y así, hasta que pues bueno, ahí se iba haciendo la competencia, ¿no? Pero sí, evidentemente a través del tiempo pues ya cada vez es más difícil encontrar espacios para donde poder jugar y pues bueno, tienes que buscar algún deportivo o algo por el estilo, ¿no? Oye, ¿en qué momento aparece el fútbol? Digámoslo, ya empieza a apasionarte un poco más el fútbol. ¿En qué momento de tu vida? Mira, el fútbol siempre me gustó, pero al ser el mayor, pues mi mamá siempre me decía, oye hijo, tienes que estudiar para que pongas el ejemplo a tus hermanos y que pues ellos te sigan y demás. Entonces siempre estuve enfocado como que a la escuela, a estudiar, a preparar por los exámenes y demás. Y como a los 18 años, digamos, yo empecé a querer ver el fútbol como algo más importante, ¿no? Sin embargo, pues a los 18 años yo ya estaba grande para jugar fútbol, ¿no? ¿En qué momento comenzó esa idea de ser árbitro profesional? Mira, fue justo a los 18 años y me hago árbitro por una influencia. Mi papá tiene 4 hermanos y esos 4 hermanos, el que sigue de él trabajaba igual que mi papá y los otros 3
pues, se iban a jugar fútbol. Entonces uno de ellos con el tiempo se hizo árbitro, pues ya no pudo seguir jugando, se hizo árbitro y yo le dije, oiga tío, pues yo quiero jugar fútbol, me gustaría, ayúdame a entrar a un equipo profesional, ¿no? Y me dijo, no hijo, pues a los 18 años ya estás viejo, tendrías que estar ya debutando prácticamente en primera división, así que pues como futbolista ya no la vas a hacer, pero si te metes de árbitro, yo te puedo ayudar, te puedo decir cómo es el camino y te puedo apoyar un poco más. Y le dije, no, tío, ¿cómo yo de árbitro? Pues si todo el mundo les mienta a la madre, tío, pues no, ¿cómo? Y además, pues yo estoy estudiando, voy a ser contador y demás y todo eso. No, tío, no, sí, dice, es una actividad bonita, es cuestión de irle agarrando el modo, pero está padre y ya dice, piénsalo y ya después me dices. Ya total de que pues a los días le dije, oiga tío, ¿y pues qué hay que hacer? Y entonces ya me mandó a que fuera a un curso que se estaba dando en Ciudad Deportivo para que me enseñaran las reglas de juego, y ahí estuve 8 meses estudiando el reglamento y ya después empecé a arbitrarles a niños de 6 años y así hasta que después ya prácticamente en un mes ya estaba yo arbitrando la categoría libre, obviamente a nivel amateur. ¿Qué fue lo que te atrapó del arbitraje? Pues mira, el árbitro tiene una gran responsabilidad. Tiene la responsabilidad de hacer bien las cosas, de que pues la gente no permite que uno se equivoque, que uno tenga errores, y tiene pues una gran responsabilidad. Entonces uno se tiene que saber bien las reglas completamente, ahora sí que de pies a cabeza, y además tiene la responsabilidad de aplicarlas correctamente, pues para que haya un buen partido de fútbol, ¿no? Entonces eso, la responsabilidad, yo creo que fue lo que más me atrapó del arbitraje. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste árbitro? Sí, claro. La primera vez fue con un equipo de chavitos de 6 años, donde pues con los niños yo no tenía ningún problema. Ellos se iban todos a la pelota, se amontonaban, unos se caían, se pegaban, a veces más se pegaban por accidente, porque pues a veces no le pegaban al balón y le pegaban al adversario, a veces hasta los mismos compañeros les pegaban y demás, y de verdad era pues padre arbitrarle a los niños. El problema de esos partidos no eran los niños, sino los papás. Entonces los papás sí le reclamaban a uno que ya había hecho mal el saque un niño y que no se lo había cambiado, que por qué se lo volvía a dar al mismo niño, por qué le enseñaba yo a hacer el saque de banda, etcétera, y que pues ya le habían pegado a su hijo, que yo era muy malo y bueno, cosas por el estilo. Pero sí lo recuerdo. Son esos juegos que los 11 detrás de la pelota, ¿no? No hay posiciones, no hay formaciones, ¿no? Sí, todos van al balón, a la bola y a donde esté, y todos corren para el mismo lado. Después de esa experiencia con los niños, como dices, ya empiezas a crecer tú también como árbitro. ¿Cómo vas viendo esa evolución de dirigir de niños a irte ya a otras generaciones, ¿no? Uno va buscando pues también ir arbitrando siempre a una categoría más arriba, pues para ir también uno mejorando y exigiéndose y demás. Entonces en el fútbol amateur pues ahí te vas, ¿no? Los infantiles, luego juveniles, hasta que llegas a la categoría libre y pues bueno, ya ahí te exigen un poco más, ¿no? Ya incluso hay juegos donde, bueno, ahorita ya hasta talacheros hay, ¿no? Que realmente tienen un gran nivel, creo yo, de fútbol, ¿eh? ¿Cómo es arbitrar en esos partidos como de talacha o en esos llaneros? ¿Cómo se pone el ambiente? Porque como bien lo dices, las mentadas existen siempre, pero sí, luego son partidos también bravos, ¿no? Sí, mira, los juegos de la talacha son partidos bravos porque pues obviamente se cruzan apuestas. Entonces los jugadores pues van, si no todos, la mayoría va por paga, entonces también les dan premios y demás y todo, pero también es pues padre para uno, porque al encontrarse a uno jugadores ahí ex profesionales o que juegan bien, uno puede aplicarles otro tipo de arbitraje, o sea, digamos que lo más parecido a lo que es el sector profesional, ¿no? A veces uno no marca una faltita que es insignificante y ellos la entienden porque pues dicen, pues a ver, también viene un árbitro profesional o ex profesional, entonces no desaprueban mucho y se dedican ellos a jugar, ¿no? Que por el contrario, cuando es un árbitro amateur con jugadores amateur,
pues están acostumbrados a escuchar mucho el silbatazo, hay una carguita y quieren falta y se las tienes que pitar, en fin, entonces parece que no, pero son dos formas de arbitrar y dos formas de entender el fútbol. Oye, ¿en qué momento se considera un árbitro profesional? Ahorita hablas de semiprofesional y profesional. ¿En qué momento ya eres profesional? Mira, eres profesional cuando la Federación Mexicana de Fútbol te avala mediante un procedimiento o exámenes que te aplican, ¿no? Ahorita, pues bueno, ya se hace incluso un curso que consta de 2 semestres, entonces en el transcurso de un año te están preparando teórica, física y psicológicamente para que vayas al profesional. Entonces, después de que pasas determinadas pruebas y que das los rendimientos mínimos, digamos que la federación te cataloga o te da el pase para estar en tercera división y es cuando ya eres árbitro profesional. ¿Cómo fue tu proceso precisamente para llegar a dirigir en primera división? Porque pasaste por divisiones menores, ¿no? Sí, mira, yo pasé por todas las divisiones. Yo estuve incluso como árbitro asistente, estuve pues, por ahí de un año y medio, que fue cuando entré a tercera división. Después de ahí, pues me dieron la oportunidad para ser árbitro. En aquel momento le llamaban árbitro central, ahorita solamente se le denomina árbitro. Me dieron la oportunidad como árbitro central, entonces estuve en total 3 años en tercera división, luego 2 en segunda división y luego estuve 5 años en primera A, lo que es ahora la Liga de Expansión, y después ya tuve la oportunidad de dirigir en primera división. Cuando debutas en primera división A, que es ya casi la antesala de la primera división, ¿qué sentías? ¿Qué sentías antes de ese partido? Me imagino que recuerdas el partido, ¿no? Sí, claro, fue un partido en Zitácuaro, que fue Zitácuaro contra Bachilleres, y pues bueno, siempre ir a una categoría superior es un logro, es un aliciente, es decir, estoy haciendo las cosas bien, voy por buen camino, y pues bueno, vas subiendo de grado, ¿no? Pero también llegan como mayores responsabilidades, porque siempre a mayor categoría, pues la exigencia es mayor, entonces tiene uno la responsabilidad de resolver los partidos de mejor manera, con mayor calidad, con mayor certeza, y sobre todo uno tiene que hacerlo bien con 3 decisiones que a mí me parecen las más importantes de un partido, que son goles, penales y rojas. Siempre eso lo tiene uno que resolver bien. ¿Dormiste bien antes de ese partido? No, duermes poco porque estás pensando en el juego, te estás visualizando, te estás imaginando cómo vas a ir al lugar, cómo te vas a dirigir a los jugadores, si te pasa una jugada determinada, cómo la vas a resolver. Entonces, sí, no es fácil conciliar el sueño, ¿eh? Oye, después de esos partidos de Liga de Ascenso, bueno, de Primera A, se da tu debut en Primera División. ¿Cómo fue? Bueno, primero platícame de ese día del debut. ¿Cómo fue ese día del debut? Sí, pues mira, fue un debut soñado, porque para mí fue muy complicado poder llegar a Primera División, porque hubo muchos problemas, sobre todo, pues, quiero llamarle políticos, ¿no? O extra cancha, que no me dejaban avanzar. Y bueno, entonces Aarón Padilla estaba de presidente en ese tiempo de la comisión de árbitros, y él me dio la oportunidad de debutar en primera división, y mi primer partido fue un 4 de agosto del 2007, y fue un partido Morelia contra Veracruz. Y ahí pues imagínate, fue José Luis Camargo era mi asistente número 1, Arturo Velázquez estaba de 2 y de cuarto llevaba Armando Archundia, imagínate. Entonces, pues para mí fue padre, fue súper emocionante. Obviamente le avisé a toda mi familia, fue familia de México, fueron pues varios carros. Mi esposa, que en aquel tiempo pues era mi novia, vivía allá en Morelia, obviamente fue ella, fue su familia, fueron sus amigos, que pues ya eran mis amigos. Entonces, no hombre, al Morelos metí más gente yo que el Veracruz, ¿eh? ¿Llevabas porra? Llevaba bastante porra, así es. ¿Cómo te fue en ese partido? Pues mira, me fue bastante bien. Ahí hubo una jugada nada más complicada donde un defensa de Veracruz se agacha para sacar el balón de cabeza, cuando digo era más fácil sacarlo con el pie y no hubiera habido ningún problema, pero
no le calcula bien, y cuando apoya la mano en el pasto, pues el balón le pega en la mano. Entonces obviamente pues la gente de Morelia me pedía penal. Obvio decidí no sancionarlo porque pues la mano ya estaba apoyada y no había ninguna intención o voluntariedad de meterle la mano al balón, por lo tanto pues no era penal. Y pues bueno, y ahí Armando pues me apoyó bastante bien, me dijo: bien, Peñalosa, no es mano, sí le pega el balón en la mano, pero no es sancionable, no es penalizable. Y así que fue un buen debut. Seguramente, como yo le voy al Veracruz, yo aplaudí esa jugada, así que te agradezco mucho. Oye, ¿qué te dijo tu familia después de verte cumplir este sueño de debutar como árbitro en Primera División? Sí, pues mira, todos estaban muy contentos, o sea, mis papás, o sea, de que ellos pensaban que pues, ya no lo iba a lograr, de que estaba muy difícil, que era muy complicado. Entonces ellos estaban pues contentos, felices, orgullosos, la verdad, de mí. Y pues bueno, más familia que tengo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues recibí felicitaciones de todo mundo vio ese partido. Entonces pues muy contento, se vuelve uno hasta el orgullo de la familia, ¿no? Me imagino que la noche del debut, un día antes no dormiste también, como bien lo decías. Sí, así es. Pero esa noche después del Morelia Veracruz, ¿pudiste dormir? Pues fíjate que no dormimos, pero ya fue de gusto, ya fue de festejo. De festejo, sí, pues después ahí me fui a cenar con mis compañeros, fuimos a un lugar bonito ahí, memorable ahí en Morelia, y ya después me junté con mi familia y pues ya nos fuimos, me fui a cenar otra vez, ahora con ellos. Así es, así que esa vez cené 2 veces. Muy bien, valió la pena el debut. Sí. Después de esa etapa de que ya debutas, que empiezas a consagrarte en Primera División, ya estaremos platicando sobre eso, ¿cómo empiezas a generar tú como árbitro pues esa personalidad que deben de tener los silbantes? Fíjate que esta pregunta es súper importante y es una de las claves o de las cosas que uno como árbitro incipiente se debe de formar o de forjar una propia personalidad, porque a veces uno tiene sus ídolos, ¿no? Y como sus ídolos a veces uno quiere imitar cómo corren, cómo sacan la tarjeta, etcétera, y yo creo que ahí es donde mucha gente pierde. Entonces sí, uno tiene que ir forjando su propio estilo, su propia personalidad, sus propias cosas, o sea, desde cómo corres, a lo mejor te digo sin tratar de imitar a nadie, y desde qué cosas vas a permitir en tu carrera o no. O sea, hay árbitros que permiten pues los insultos, o hay quienes se pasan abrazando a los jugadores, hay quienes no les hablan, en fin. Entonces sí se tiene uno que forjar su propia personalidad. Cosas que por ejemplo a mí no me gustaban o que no toleraba era una desaprobación o que alguien simulara una falta dentro del área, porque pues mira, en ese tiempo yo pensaba que se estaban metiendo conmigo, o sea, en particular, digamos, porque era como si quisieran afectar mi trabajo o mi imagen, porque pues si alguien simulaba una falta dentro del área y tú le marcabas penal, pues con toda seguridad uno ya no iba a arbitrar la siguiente semana. Entonces era algo que yo penalizaba, digamos que muy severamente, ¿no? Digo, obviamente pues nada más puedes sacar tarjeta amarilla, ¿no? Pero en alguna ocasión llegué a expulsar a un jugador por simular dos faltas en el mismo partido. Oye, ahorita que señalabas de tus ídolos o de personas que admirabas, ¿a quiénes admirabas tú? Hay muchos árbitros que me gustaban. Igual no todo, pero sí algunas cosas. Pues por ejemplo, me gustaba cómo arbitraba Felipe Ramos, me gustaba cómo arbitraba Pierluigi Colina, ¿no? Aunque pues bueno, eran fútboles diferentes, arbitrajes diferentes y estilos completamente diferentes, pero también me gustaba cómo arbitraba Armando Archundia, algunas cosas de Arturo Bricio. Le aprendí también muchas cosas a Gilberto Alcalá, a Manuel Glower, a Sergio Silva, ¿no? O sea, aunque eran árbitros que me tocó salir con ellos, pues les aprendí muchas cosas. Antonio Marrufo también por ahí. Entonces sí había muchos árbitros que me gustaban y que pues bueno, les vas aprendiendo cositas, ¿no? Obviamente no te encajonas con uno, porque si no vas aprendiendo hasta su forma de sacar una tarjeta o de correr y todo eso, y eso es lo que no hace que el árbitro sea, digamos, que tenga esencia, ¿no?
Hay muchos jugadores que dicen que hay partidos que se viven diferente, como ellos como jugadores. ¿Como árbitros hay partidos que vives diferente? ¿O todos son iguales? Mira, yo considero que, o sea, que hay muchos árbitros que dicen que un clásico se arbitra diferente, por ejemplo, que una final se arbitra diferente. Desde mi punto de vista, yo no comparto esto. O sea, yo pienso que todos los partidos son iguales. Son 2 equipos, 11 contra 11, 2 porterías, un balón. Hay que meter goles, el que meta más gana. O sea, todas las reglas son iguales para todos en todos los partidos. Y uno tiene que resolver las 3 cosas que te mencioné hace un momento, las tiene que resolver bien. Ahora, ¿qué es lo que vuelve particular ese partido o un clásico, por ejemplo, una final? Pues que la gente te va a ver más y que en esos partidos con mayor razón tienes que resolver las 3 jugadas que te dije de manera correcta. Nada más. Ahora, ¿cómo se viven? Sí se viven diferente porque tiene mucho que ver, a lo mejor hasta el estadio, la afición. Mira, por ejemplo, uno de los estadios que me encantaba ir a arbitrar era el Universitario, ahí con los Tigres. De verdad la afición, qué buena afición. Yo creo que los de Monterrey es una afición punto y aparte, viven el fútbol de manera súper apasionada, pero arbitrar en el Volcán realmente es una experiencia muy particular, ¿no? Pero pues bueno, arbitrar en primera división es un privilegio para cualquiera, ¿no? Te envuelve, ¿no? Yo creo el ambiente que hay en el Volcán. Te envuelve. Y mira, parece que es la forma en la que está el estadio, parece que es la afición de cómo vive el partido. Mira, por ponerte un ejemplo, a mí me tocaba arbitrarle cuando yo apenas iniciaba mi carrera en primera división a Loco Abreu con Tigres, y entonces y arbitrar en el Volcán era complicado porque en ese tiempo estaba el descenso y ellos estaban peleando el descenso. Entonces el Loco Abreu se caía en media cancha y la gente te pedía penal, ¿eh? Entonces era súper apasionado. Entonces era, te digo, increíble arbitrar en ese estadio. Oye, hablando de Tigres, me salto un poquito las preguntas que tenía. Diriges una final de ida entre Tigres y Pumas en el 2015 en el estadio, ¿no?, con el que estamos mencionando. Sí. ¿Qué se siente dirigir una final? Pues mira, es uno de los mayores logros que tuve en mi carrera. Ese año en particular para mí fue el mejor año que viví en el arbitraje, porque arbitré 2 finales y sí, justo una de ellas fue Tigres Pumas y fue un gran partido. Entonces es un gran logro, es una bendición que Dios te da, es un privilegio. Entonces pues realmente fue una de mis mejores noches esa de esa final. ¿Cómo te enteras que eres el árbitro de la final de ida? Mira, porque Carlos González estaba en la comisión de árbitros, estaba también Héctor González Iñárritu, y ellos son los que me dan la noticia de que pues bueno, tengo una gran responsabilidad, que voy a dirigir el partido de ida y pues que pues bueno, que me lo encargan, ¿no? Y que pues me desea mucho éxito, que me vaya muy bien. Así es que pues ellos pues primero me llamaron, fui al centro de capacitación, la comisión de árbitros estaba aquí en México en ese tiempo, y me llaman y primero pues me lo dicen de viva voz y ya después pues me dan el documento oficial, ¿no? ¿Dirigiste en todos los estadios de primera división? En aquel tiempo sí, pero por ejemplo ahorita de los que están, ¿no? O sea, por ejemplo, no arbitré en el de Mazatlán, porque yo justo me retiré, digamos que la temporada anterior a la cual entró Mazatlán a primera división, así que en el Kraken, ¿no? El Kraken no, ahí dice no arbitré. Pero en todos los demás sí. ¿Hay estadios que pesan? Ya nos decías el Universitario de Tigres, pero ¿hay otros estadios que pesan? Mira, no es que pesen, o sea, sino que cada estadio yo más bien diría que tiene su particularidad. O sea, por ejemplo, si hablamos del de Santos, yo tuve la oportunidad de arbitrar en el Corona, que era un estadio que pues tenía su propia esencia, su propia forma de vivir el fútbol. La gente te apretaba porque
las tribunas estaban más pegaditas a la cancha, haz de cuenta como si fuera el Nemesio 10, ¿no? De Toluca. Entonces estaba la gente pegada ahí a la cancha y demás, y luego arbitré en el Territorio Santos Modelo, que pues ya el estadio, ya un estadio moderno, ya con diferentes características, ya es un estadio un poquito más abierto, más amplio, y la sensación es diferente. Pero pues mira, cada árbitro, o sea, tenemos la obligación de adaptarnos y de sobreponernos a todas esas circunstancias o esas vicisitudes que se pueden presentar en un partido o en una cancha, en un escenario, etcétera. Ya nos decías de Loco Abreu, pero hay jugadores que son polémicos y que en tu trayectoria te han de haber tocado muchísimos, ¿no? ¿Cuáles fueron, por así decirlo, si lo quieres decir, los jugadores más complicados de atender en el terreno de juego? Sí, mira, el más complicado que me llegó a tocar y muchas veces fue Rubén Sambueza, que este muchacho era, mira, realmente era un jugadorazo, era un fuera de serie, era un crack, jugaba bastante bien, pero de repente se desconcentraba y se ponía a pelear con el árbitro, de repente podía meter una plancha que lo tenías que expulsar, de repente ahí le pegaban y tenías que expulsar al otro jugador. Entonces era un jugador muy, muy completo, pero muy complicado al mismo tiempo, ¿no? Entonces él fue uno de los jugadores que más trabajo me dio para arbitrarlos. No lo podía encauzar a que, bueno, tan fácil para que se dedicara solamente a jugar y hacer lo que hacía bien, jugar fútbol nada más, ¿no? ¿Te tocó el Cuauhtémoc Blanco? Sí, me tocó Cuauhtémoc Blanco, pero solamente 3 partidos. El primero de ellos fue cuando, bueno, lo contrata, él jugaba para el Chicago Fire, si mal no recuerdo, y en México, bueno, en aquel tiempo se permitía que si un equipo tenía un lesionado y ya iban a entrar a la liguilla, podían contratar otro jugador o reforzarse con otro jugador, y Santos le pasó justo eso con uno de sus jugadores, y Estados Unidos en ese momento no tenía fútbol, entonces trajeron al Cuau y los reforzó para esa liguilla. Y ahí me tocó arbitrarle una vez, y después 2 partidos más con el Puebla, ya ahora sí que en el ocaso de su carrera. ¿Y qué tal? ¿Bien? También complicado. Pues sí, pues ya era figura, ya era un jugador que no corría mucho, pero pues el talento lo tenía, lo tiene en sus pies. Entonces era un jugador que le querían pegar, que hacía fútbol, entonces había que cuidarlo. De repente también le gustaba desaprobar las decisiones arbitrales, entonces también había que darle un trato no especial, pero sí había que tenerle mucho cuidado a ese jugador, ¿no? Porque pues bueno, también en algún momento, pues bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, pero por culpa de él retiraron a 2 árbitros de las canchas. Hay jugadores que son complicados, ¿no? Como bien lo dices, o que se te pongan de frente, o que quieran pasar esa línea de respeto que puede haber. Eso también debe ser difícil para ustedes como árbitros, ¿no? Sí, es difícil, pero pues mira, por eso la comisión de árbitros, pues bueno, en aquel tiempo teníamos una psicóloga, se llama Elsa Chincoya, que pues nos preparaba mentalmente para hacer frente y para soportar y para hacer frente a todas estas presiones, ¿no?, que ejercían los jugadores. Y pues bueno, te tienes que ir adaptando y forjando también tu personalidad y tu carácter para soportar y para enfrentar todos este tipo de cosas. ¿Qué fue lo mejor de arbitrar 13 años como profesional? Pues mira, lo mejor es la experiencia en la cancha. Es la experiencia en la cancha, el oler el pasto, el pasto mojado, el calentar previo a un partido, ¿no? Todo eso pues es lo mejor, ¿no? Hay muchas cosas padres alrededor de esto, ¿no? Conocer jugadores, ¿no? Los estadios, los lugares, conocer también, pues no sé, hasta la gastronomía del lugar a donde vas, lugares emblemáticos de la ciudad, en fin, todo eso son cosas padres, pero sin duda el hecho de estar ahí en la cancha, de vivir el fútbol desde otra perspectiva, desde otra trinchera, de otra manera, es algo súper padre, es algo súper emocionante. Y mira,
hay cosas que a veces uno está tan cerca de la jugada o por detrás de la jugada que hay un jugador, por ejemplo, recuerdo una jugada donde el Gullit Peña hace un quiebre estaba jugando por la lateral, hace un quiebre hacia el centro y de media distancia dispara, y cuando yo veo cómo le pega la pelota y cómo sale el disparo, yo digo gol, y lo puso en la esquina, golazo que metió el Gullit Peña. Entonces son cosas que pues solamente pues uno como árbitro tiene esa oportunidad, ¿no? Y esa bendición. Hasta ganas de aplaudir te dieron. No, pues lo felicitas, o sea, lo felicitas. Oye, los jugadores tienen mucho, a veces, las estadísticas. ¿Tú sabes cuántos partidos arbitraste en tu carrera como profesional? Sí, pues la Federación Mexicana dijo que arbitré 232 juegos. Muy bien. Se dice fácil, ¿no? 232, pero sí, hay que arbitrarlos. Sí. Sí, son muchos años y hay que pasar muchas cosas buenas y malas, ¿eh? Oye, ¿tenías algún ritual antes de arbitrar? A veces los jugadores son muy de cábalas o de rituales. ¿Los árbitros también? Los árbitros sí, hay muchos que tienen su ritual, hay quienes ponen muchas, incluso muchas imágenes, ¿no? Santos y demás. Particularmente yo no tenía un ritual, solamente me hacía una oración antes del partido, una noche previa, me invocaba a Dios, pedía que me fuera bien y que tomara las decisiones correctas y justas para los dos equipos, y pues bueno, que ganara el mejor, y ya ese era todo mi ritual, pero no tenía más de que pues una playera debajo de la camiseta arbitral o algún calzoncillo o unas calcetas debajo de las medias o cosas. No tenía absolutamente nada, porque yo decía, el día que se me olvide algo, pues ese día me va a ir mal, ¿no? O muchos también utilizan silbatos de colores. Para mí era el silbato negro y nada más, ¿no? ¿Algún día se te olvidó algo, como dices, en sí, la maleta? Claro. Sí, se me olvidó. Iba a arbitrar yo un partido Tigres contra Toluca, un partido de práctica, y el silbato se me olvidó en el vestidor. Y entonces le pregunté al cuarto, le digo, oye, ¿traes tu silbato, verdad? Y me dice, no. Le dije, pues córrete, porque lo dejé en la mesa. Y se fue corriendo por el silbato y ya me lo trajo. Uniforme nunca, las tarjetas nunca, no. Todo eso siempre va a la maleta. Sí, todo eso iba, nunca se me olvidó algo así en casa o algo así como para no resolverlo, no. Eso es lo bueno. Sí. Oye, ¿tuviste experiencia internacional también en torneos de CONCACAF, eliminatorias mundialistas y el torneo de Tulón? Sí, pues sí tuve algunos semifinales, creo que me arbitré por ahí 2 de CONCACAF. Me tocó ir a Tulón 2 veces, afortunadamente, y pues por ahí tuve algunos pocos partidos de eliminatoria, fueron pocos. ¿Cómo fue esa experiencia de ir 2 veces a Francia? Sí, bueno, mira, la primera vez me tocó ir solo, es decir, no llevaba yo árbitros asistentes de mi país. Entonces fue la primera vez que después, digamos que de la segunda etapa, que mandan un árbitro mexicano. Bueno, también obviamente este torneo es por invitación. Entonces mandan a la selección mexicana y también mandan a un árbitro. Entonces a mí me tocó ir solo. Todos mis demás compañeros árbitros iban con su equipo arbitral, ¿no? Y pues bueno, ahí no me fue tan bien, digamos, no solamente arbitré 2 partidos, salí como a 3 o 4 de cuarto, pero pues yo creo que por esa desventaja no me tocó arbitrar más. Y ya en la segunda ocasión me toca ir con Alejandro Ayala y con Andrés Hernández, ya de compañeros, y pues yo incluso les digo, oigan, chavos, echémosle ganas a este torneo, no importa que sea de invitación. Les digo, si arbitramos por lo menos un partido más del que yo hice la primera vez, yo los invito a comer donde quieran y pidan lo que quieran. Y afortunadamente, pues bueno, pitamos un partido más, que ya fue un gran logro, pero y nos quedamos unos días, y bueno, pues ya ahí en Italia, me parece que ahí terminé pagando la comida. Ahí se desquitaron. Sí. Oye, regresando a tu etapa como árbitro en primera división, por ahí nos enteramos que tenías mucha habilidad para el trato con el jugador, incluso algunas bromas para calmar el momento, ¿no? Sí, fíjate que
pues sí, trataba ahí sobre todo de romper el hielo, ¿no? Porque a veces hay como mucha formalidad en que pues, uno es la autoridad y que a veces no se le puede decir nada al árbitro y demás, y yo pienso que las cosas siempre y cuando sean con educación y con respeto, todo se puede, ¿no? Y sí, entonces al ver a algún jugador que me decía alguna cosa y pues yo le contestaba con alguna bromita o algo así. Por ejemplo, en alguna ocasión le dije a un jugador del Atlas al capitán, le digo, oye, ahorita que termine el partido me mandas tu teléfono, ¿no? Y nos vamos a tomar un cafecito terminando el partido, ¿no? Dice, sí, claro, sí, Peñalosa, así te lo mando. Le digo, pues es que sabes que me has hablado todo el partido, que ya hasta me enamoré de tu voz. Le digo, pues, le digo, todas me protestas, y ya se empezó a reír y ya se fue al descanso, y el segundo tiempo ya estuvo más tranquilo, así que pues son de repente cositas, ¿no? Hay chuscas que pasan en el juego. Se pueden llevar bien, ¿no? Los jugadores con los árbitros, fuera de la cancha, dentro de la cancha también. Mira, lo más importante es que nos llevemos bien dentro de la cancha, ¿no? Uh-huh. A veces fuera no es tan bueno, a veces se presta a malas interpretaciones, pero también se puede, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tuve buena relación con el Burrito Hernández. Él, incluso alguna vez le dije, oye, ¿sabes qué? Pues previo a un partido le dije, oye, fíjate que el asesor que viene para este partido a verme, pues me tiene mala fe, me quiere joder y vengo a imponer mi carácter y mi personalidad en el partido, y pues la verdad tú eres de los jugadores más temperamentales y no me gustaría que tuviéramos un problema, entonces pues te recomiendo que te pongas a jugar. Es más, te pido que me ayudes con pues teniendo un comportamiento adecuado. Él me decía, Peñita, no te preocupes, yo te voy a ayudar, te va a ir muy bien, va a salir muy bien el partido, y es más, yo te voy a ayudar con el equipo. Y de verdad, mira, ese día él se dedicó a jugar, hizo un gran partido, le fue muy bien a él y a mí, y el asesor no tuvo otra más que aceptar que nos había ido bien. Por ahí nos reclamó que habíamos sacado una tarjeta amarilla mal, pero pues la verdad, peccata minuta, ¿no? Hoy ayer que le comentaba un amigo, me pidió que no dijéramos su nombre, por saludos a Jorge, que te iba a entrevistar, me decía, pregúntale si alguna vez cambió una playera con algún jugador, si como árbitro cambiaban playeras con los jugadores. Sí, muchas. Mira, vino por ejemplo un portero para el Atlas que se apellida Pinto, chileno. Al medio tiempo él me dice, oye, Peñalosa, fíjate que mi papá allá en Chile es árbitro, todavía sigue arbitrando. Dice, él nunca pudo llegar a ser profesional, pero es súper apasionado y me dice que le gusta cómo arbitras. ¿Me puedes regalar tu playera? Y le dije, claro que sí, te la regalo con mucho gusto. Y ya después me dice él, y yo te mando la mía. Le digo, no es necesario que me la mandes. Yo te la doy con mucho gusto, y dile a tu papá que se la mando con cariño, con aprecio. Pues al final le mandé mi playera y Pinto me mandó su playera, y la tengo, la conservo con cariño. Pues son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Y sí, y así hay más anécdotas también con hay un jugador que se llama Edgar, no recuerdo el apellido, pero él jugó también poco tiempo, la verdad que desafortunadamente para Toluca. Con él creo que le decían el frijol, ya no me acuerdo, Edgar se llama. Digamos que con él crecí, porque yo le arbitraba mucho en tercera y en segunda división. Después ya lo perdí, porque pues uno se tarda mucho tiempo en llegar a primera división, y ellos llegan más rápido, llegan más jóvenes a primera, y entonces me lo encontré pues ya cuando no le estaba yendo tan bien en primera división, me lo encontré bueno en lo que era la filial del Toluca, que era de primera, mexiquense, el mexiquense, Atlético Mexiquense, Atlético Mexiquense. Me lo encontré él, pues digo, ya viendo jugando en primera división, y pues por la convivencia, por el cariño, por el aprecio que nos llegamos a tener, ahí intercambiamos también playeras, ¿no? Entonces sí no tengo tantas, pero sí tengo varias, y generalmente todas se dan por un lazo de empatía, ¿no? Más que de amistad, de empatía. Oye, todos los humanos cometemos errores, los árbitros también. ¿Tú
cometiste un error dentro de la cancha que te arrepientas o que, digo, de nada vale arrepentirse a tiempo pasado, a toro pasado, como dicen, pero el árbitro pues, es humano, también comete errores, ¿no? Sí, claro. Mira, cometí muchos errores y obviamente pues se arrepiente uno, ¿no? Pero es parte también es parte del show, es parte del arbitraje, es parte del juego y los errores te ayudan a crecer y a madurar mucho, ¿no? Entonces, quizás si yo hubiera aprendido las cosas más rápido y hubiera madurado más rápido, a lo mejor hubiera hecho más y mejores cosas en el arbitraje, ¿no? Arrepentirme, pues puedo decir que sí, puedo decir que no. O sea, puedo decir que sí me arrepiento porque obviamente nadie quiere equivocarse en un partido, ¿no? No me arrepiento pues porque los errores son los que te ayudan a madurar, pero tienen consecuencias, ¿no? Obviamente pues el chiste es que las consecuencias pues no sean tan graves, ¿no? Oye, ¿se escuchan los insultos, las mentadas, los gritos en la cancha? No se escucha absolutamente nada. Es que habla toda la gente al mismo tiempo, que nada más es como si fuera el avispero, ¿no? de un panal y se escucha nada más un zumbido, pero no se escucha absolutamente nada. Recuerdo que en algunos años la porra de los Pumas en CU se organizaban y gritaban algo al unísono, ¿no? Entonces pues eso obviamente sí se escucha, pero así que una persona o que 10 o 100 la estén mentando al mismo tiempo, no se escucha para nada. Además de que pues también uno como árbitro se concentra en lo que estás haciendo y es como poner una barrera psicológica para que eso no te influya, ¿no? Bueno, hay que decirle a la gente que sí escucha para que sigan gritando, no es parte del ambiente. Oye, Alfredo, ¿cómo sale el árbitro de un estadio después de un juego polémico? Mira, sale preocupado, ¿no? O sea, después de un partido polémico sale uno preocupado, pues porque sabe que la comisión de árbitros tiene un problema encima que resolver y además pues dependerá de cómo resuelva la comisión de árbitros esa jugada. Si la resuelve a tu favor, pues puede que arbitres la siguiente semana, ¿no? Pero si la resuelve en contra, es seguro que te van a castigar. Entonces sí salió uno pues un tanto preocupado, ¿no? Pero bueno, siempre el árbitro hace su mayor y su mejor esfuerzo porque las cosas siempre salgan bien. Luego dicen que hasta el coche con llantas ponchadas y todo, ¿no? No o sé rayado. Si te llegó a pasar. Sí, no, eso nunca me pasó. Qué bueno. Es que no llevaba carro. Oye, Alfredo, ¿extrañas el arbitraje? Sí, sin duda se extraña el arbitraje, se extrañan los viajes, la cancha, el hecho de tomar las decisiones, ¿no? Y también, por supuesto, se extraña la quincena, ¿no? ¿Qué se siente tener un gafete FIFA? Pues se siente un gran gusto porque has logrado un objetivo mayor, ¿no? Que no cualquiera lo puede obtener, pero también se siente una gran responsabilidad porque, pues bueno, ahora vas también en representación, mira, vas en representación tuya, ¿no? Pero también ya vas a representar a tu país, ¿no? Ya vas a tratar de poner en el nombre de México, pues lo más alto que sea posible, porque históricamente México siempre ha tenido pues buenos árbitros internacionales que han hecho pues grandes y buenas cosas a nivel internacional, incluso en Copas del Mundo. Oye, nos los decías al inicio de esta entrevista, empiezas por ahí de los 18 años, después de 18 años de vida, 13 años como profesional, experiencias nacionales, internacionales, ¿fuiste el árbitro que soñaste ser? Mira, fui un sueño cumplido, pero me faltaron muchas cosas por hacer. Pero fui un sueño cumplido porque, pues te digo, después de todo el ajetreo que sufrí sobre todo en Primera A, que yo veía, no es que yo viera lejos la posibilidad de debutar en Primera División, lo veía prácticamente imposible, ¿no? Pero pues bueno, siempre he sido terco, aferrado, tenaz, sí, terco yo creo. Entonces yo le pedí a Dios, yo le decía, oye, pues nada más dame la oportunidad de arbitrar un partido, ¿no? En Primera División, quiero saber qué se siente, ¿no?
Y pues bueno, el haber logrado, te digo, 232 partidos, pues para mí fue un gran logro, un gran éxito, y por eso doy, pues gracias a Dios, ¿no? Pero de que me faltaron por hacer cosas, muchas cosas. Trillado no, pero si volvieras a nacer, ¿volverías a ser árbitro? No, yo creo que no. Ya no. Mira, hay muchos que dicen que sí. La verdad es que yo creo que ya no sería. Si volvieran a nacer, yo creo que ya no sería árbitro. Muy bien. Es muy complicado y es muy difícil, y además tienes que caerle bien a los que dirigen, y es en realidad, mira, es un monopolio. O sea, a lo mejor un jugador, un futbolista, pues tiene la posibilidad de ir a 18 clubes, ¿no? Y si no cabes en ese país, pues te puedes ir al extranjero a jugar, y si no vas al extranjero, pues a lo mejor puedes jugar en la categoría de abajo, ¿no? Pero aquí nada más tienes que gustarle a un tipo, ¿no? Que está dirigiendo la comisión de árbitros o a su equipo, ¿no? Entonces, y está la gente llena de ego, de falsa vanidad y todo eso. Entonces seguramente ya no sería árbitro. Yo no. Oye, vámonos un poquito fuera de la cancha en estos minutos finales. ¿Cómo es Alfredo Peñalosa fuera del arbitraje? Mira, pues ahorita soy papá, soy esposo, soy contador también, ¿no? Entonces ahorita, ¿por qué resalto mucho esto? Porque pues cuando yo era árbitro, tuve que dejar mucho tiempo sola a mi esposa. A veces iba ella sola o con mis hijas a los eventos sociales, ¿no? Y le preguntaban, oye, ¿y dónde está Alfredo, no? ¿Por qué no vienes con él, no? O sea, muchos decían, oye, a lo mejor están peleados o cosas por el estilo. Mi esposa pues, le decía, no, pues está trabajando, le toca arbitrar en tal lado y ta. Y pues prácticamente todo el fin y todos los fines de semana, pues yo estaba fuera de casa. Entonces me perdí muchas cosas. Por ejemplo, no fui a la boda de mi hermano Rafael. Mi hermana Diana se casó el día que yo quise, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahorita pues estoy dedicado más como a la cuestión de, pues más familiar, ¿no? Mi esposa me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy viendo fútbol, vamos a ver una película. Sí, mi amor. Y ya me subo a la habitación con ella y me pongo a ver la película incluso que ella quiere. Me dice, escógela tú. Y ya, entonces, o que, oye, pues que vamos a una fiesta, ¿no? Que vamos a comer o vamos a cenar, nos salimos. Por mis hijas voy las llevo y las traigo del colegio. Si a mi hija Ania, que, oye papá, que llevan una fiesta, la llevo, voy por ella, estoy al pendiente y estoy haciendo pues cosas que antes no podía hacer, ¿no? De repente mi mamá también, oye hijo, pues vamos, y ahí la atiendo, en fin. Con mis hermanos me invitan a comer, voy con ellos. Entonces estoy haciendo muchas cosas, estoy también retomando la carrera de contador, entonces haciendo cosas que pues no hacía, ¿no? Ya después veremos si el arbitraje me vuelve a llamar o me da otra vez la oportunidad para estar en otro sentido ahí colaborando con el arbitraje. Pues bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Literal estás viviendo, ¿no? Después del arbitraje. Así es. ¿Qué te gusta hacer, Alfredo, que la gente ni se lo imagina? Me gusta bailar. Me gusta bailar, me encanta bailar con mi esposa, ¿no? Nos gusta la banda, la salsa. Me gusta ir a restaurantes, ¿no? A mi esposa también le gusta el cine, también pues me voy con ella. Entonces pues hago todo eso. Me gusta escuchar mucho música también, así que eso es lo que hacemos. Te iba a decir bailar o cantar, pero ya creo que ya lo dijiste. Así es. Alfredo, las últimas dos, ¿con qué sueñas ahora? Mira, sueño con que haya un mejor arbitraje, una mejor, sobre todo, preparación para los árbitros. Me parece que tienen que trabajar como mucho en la cuestión de las bases, ¿no? Del ABC del arbitraje, de regresar al hecho de lo que es la lectura de juego, la ubicación, el posicionamiento dentro de la cancha, ¿no? Antes que dejarle la responsabilidad de las decisiones importantes al VAR. Hablando del VAR,
¿A los árbitros les gusta el VAR con V o con B? Con V. Muy bien. La última, Alfredo, es con la que estamos cerrando este podcast. Si ponemos un espejo en este momento y el que se refleja eres tú de niño, ese niño que nos platicaste al inicio de esta entrevista, ¿qué le dices? ¿Qué te dices? Yo le diría que pues que muchas gracias, que fue un niño pues exitoso, ¿no? O sea, porque mira, después de haber salido del pueblo, ¿no? Con pocas cosas, que lo que traíamos del pueblo, mira, no éramos dueños, cuando llegamos a México no éramos dueños ni de la tierra que traíamos entre las uñas, ¿no? Entonces, con pocos recursos hicimos grandes cosas, creo yo. Entonces, yo le diría a ese niño que muchas gracias, que fue un niño exitoso y sobre todo un niño feliz. Y que no sea árbitro, ¿no? Que se vaya por la contaduría mejor. Que haga otra cosa, que cante o que sea actor o algo diferente. Perfecto, amigos, pues las palabras de José Alfredo Peñalosa. Alfredo, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por visitarme. Me da mucho gusto volverte a ver y gracias por dejar platicar un poco de tu vida para que la gente sepa cómo es la vida de un árbitro. Al contrario, Rodrigo, gracias a ti, gracias por la invitación y pues bueno, para mí siempre es un placer hablar del arbitraje y de las cosas que pues nos apasionan, ¿no? Que al final pues es el fútbol, ¿no? Un saludo para Rubén Sambuesa, por cierto. Sí, con todo cariño y con todo respeto, sí, seguro, sí. Sí, pues es parte del aprendizaje y de los momentos, ¿no? De la vida. Perfecto. Así que un saludo a Rubén Sambuesa, a Mohamed, al Piojo, o sea, a Ciña también, o sea, gente que les aprendí muchas cosas, ¿no? Así que a todos ellos, a los que fueron pues grandes jugadores, ¿no? Que fueron un reto importante para mí, pues un agradecimiento especial y les mando un abrazo y que donde quiera que estén bien. Pues amigos, las palabras de José Alfredo Peñalosa, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ti. Esto fue Parlante Deportivo.